Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las afecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Ya tenemos un video hablando sobre el cáncer cervicouterino y la existencia del VPH y un video sobre el virus del herpes, ¿ok? Ahora vamos a hablar de gonorrea, provocado por una bacteria llamada Neisseria gonorrea. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que mencionar y decir es que es una infección de transmisión sexual muy frecuente. Se menciona que es la segunda más común, aunque algunos me refieren que es la clamidia, otras dicen que está por detrás de la clamidia, pero bueno, en general comparte el segundo lugar de las infecciones de transmisión sexual. Es provocada, como ya les dije, por una bacteria. Esta bacteria se denomina Neisseria o Neisseria gonorrea, ¿ok? Es un diplococo gram negativo. Tiene muchos factores de virulencia que vamos a mencionar más adelante, pero entre los más importantes son sus fimbrias, ¿ok? Serían estas pequeñitas cositas que están acá, estos como pelitos que tiene la, la bacteria, que son muy importantes para el ingreso hacia el organismo. Es muy afín del epitelio de transición, o sea, le gusta mucho entrar en este tipo de epitelios, en el cambio de un epitelio mucoso, por ejemplo, a otro tipo de epitelio, y le gusta muchísimo a lo que es la gonorrea, y afecta sobre todo las trompas o las tubas y también la zona o el tracto urinario bajo, ok, todo lo que son las trompas y el tracto urinario bajo, y la región de la orofaringe. La prevalencia en México está en 1.37 por cada 100.000 según en el 2013, pero otro estudio de 2018 mencionó, que de hecho es el estudio del que hago mención aquí en la parte inferior de la pantalla, mencionó que es una elevación de 4.73 por cada 100.000 personas. O sea, va en aumento la cantidad de gonorrea. Y es una reemergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está generándose una elevación de los casos de Neisseria. ¿Ok? Es una gran preocupación que se empiece a elevar lo que es gonorrea, sobre todo porque se ha observado que la bacteria ha empezado con gran resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los antibióticos que anteriormente le hacían efecto, hoy en día ya no le hacen efecto. Se ve que es una bacteria que no tiene vacunas, sin embargo tiene un asterisco porque en los últimos años se han empezado a desarrollar o a intentar desarrollar vacunas, sobre todo con, como les digo, las fimbrias, ¿ok? Que son de los puntos más importantes de la bacteria, ¿ok? Que son las que permiten que invada al epitelio y con ello utilizar estas fimbrias para, o las proteínas o los factores de virulencia que también tiene lo que es la bacteria, para provocar o generar una vacuna. Ahora hablemos un poquito de lo que es Neisseria, ¿sí? El género en general se llama Neisseria, ¿ok? Es el género bacteriano. Fue descubierto por Albert Neisser y él fue el que le puso el nombre de gonococo. Por eso es que también se conoce como gonocócica, ¿ok? La bacteria mide entre 0.9 a 1.9 micrómetros. Le gusta mucho estar en cantidades de dióxido de carbono relativamente elevadas, al 5%, o son los medios por los cuales puede desarrollarse bastante bien este patógeno y estar a una temperatura de entre 35 y 37 grados Celsius. Es un patógeno humano no comensal y esto básicamente quiere decir que no es que sea forme parte de la microbiota, ¿ok? Sino que es un patógeno externo y que al ser un patógeno externo va a ser infeccioso. Hablando de su patogenicidad y virulencia, es decir, las cantidades o la fisiopatología de la bacteria, nos podemos dar cuenta que está muy en contacto con lo que es el epitelio de transición, es decir, el epitelio de cambio de tejido, ¿ok? De un tipo de tejido, por ejemplo, un tejido mucoso a otro tipo de tejido, que es el que va a provocar que haya una liberación de factores de virulencia, que te vamos a hablar de ellos, y por lo tanto una reproducción de la bacteria. Las fimbrias, lo que les decía, estos vellitos, los pilus, como tal que algunos también le llaman, que son los que se ven aquí, tienen la capacidad de inhibir la fagocitosis. Y los factores de virulencia que están aquí van a llegar a generar que se haya un crecimiento o se encuentre un crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, el factor POR
que está en esta región de acá, va a ayudar a la nutrición de la bacteria. El factor OPA va a ayudar a la adherencia, es decir, que se pegue a lo que es la membrana, ¿sí? Y el factor RMP ayuda a generar poros de transmisión para que se alimente y tenga una buena resistencia a lo que es esta bacteria. La transmisión entre células, por ejemplo, entre célula y célula, se da incluso hasta en una hora, o sea, es muy rápida la transmisión de Neisseria y gonorrea. Y la exocitosis se da por vacuolas, o sea, va cubierta por una cápsula que va a permitir que se fusione de forma más fácil con otras células, justamente por esta recubierta que tiene. Otro tipo de proteínas o factores de virulencia son los LOS, que están en esta región, que sobre todo van a permitir que se encapsule y los linfocitos polimorfonucleares no la ataquen. Este tipo de mecanismos de protección que básicamente provocan que tengan un escudo hecho por la misma célula, le van a permitir una resistencia al sistema inmunológico, ¿ok? O sea, va a hacer que el sistema inmunológico no ataque a la bacteria y por lo tanto pueda replicarse de forma correcta y de forma adecuada. Y una vez que ya está cubierta por su cápsula y todo lo que ustedes quieran, puede sobrevivir de manera más sencilla y por ende causar mayores afecciones al ser humano. ¿Cuál es la clínica de Neisseria gonorrea? Bueno, depende de la localización y también depende de la edad. Como le mencionaba anteriormente, puede estar en lo que es el tracto urinario bajo y también en la región de la orofaringe, ¿ok? Cuando hablamos de sexo, nos vamos a dar una idea de por qué se ocurre esto. Por ejemplo, en los hombres, que es muy común que lo tengan el 90%, que presenten uretritis, o que hay una inflamación de lo que es la uretra. En el caso de hombres, pueden llegar a observarse también otros síntomas como la disuria, esta sensación de dolor al orinar, tenesmo, esa sensación de ir al baño, hacer y sentir que todavía se tiene cierta cantidad de orina dentro y que aún no se puede expulsar, hematuria, o sea, sangre en la orina, o dolor al orinar o al ir al baño en general, como lo es la disuria. Puede haber eritema y edema del meato urinario, o sea, una inflamación de todo lo que es el meato urinario, balanitis y glándulas afectadas. Puede sentirse la exploración clínica que hay una elevación de las glándulas. Y otro tipo de sintomatología son la fiebre y el malestar general. La cervicitis, es decir, una inflamación del cervix, es provocada en lo que es el cuello uterino, lo que es el cervix, en un 50% ocasiona estos síntomas, ¿ok? O ocasiona el 50% de los síntomas. ¿Qué se observa? Bueno, una secreción mucopurulenta, es decir, de características infecciosas como tal, con disuria, o sea, con malestar al ir al baño. Puede haber metrorragia y menorragia, o sea, un aumento en la cantidad de expulsión sanguínea. Una afección glandular que de hecho puede ser comparada con una enfermedad pélvica inflamatoria o provocar una enfermedad pélvica inflamatoria en un futuro. Y es muy susceptible que las personas que tengan gonorrea disminuyan su sistema inmunológico y por ende pueden ser coinfectadas con otras bacterias como lo puede ser Clamidia trachomatis, ¿ok? Este es un diagrama que me gustó mucho del NEDER de infecciones, de enfermedades infecciosas. Y pues bueno, aquí se observa de manera general cómo pueden existir las lesiones por gonorrea. ¿Qué otro tipo de lesiones llegan a verse en lo que es la Neisseria? Pues bueno, puede ser lesiones anorrectales como dolor a nivel del ano, molestia o prurito anal, ¿ok? En la región orofaringea, pues bueno, inflamación de lo que son las glándulas o la cápsula inmunológica adenoidea que es en esta región, que sería la tonsilitis, y linfadenopatía. Puede llegar a existir conjuntivitis, fiebre, dolores en las articulaciones como lo es la artralgia, artritis, inflamación y otras infecciones u otras afecciones cutáneas, perdón. En los niños es muy común observar una vaginitis con exudado purulento, o sea, en las niñas ver esta inflamación de la vagina con un exudado purulento, y en los neonatos, sobre todo por una transmisión durante el parto, hay una enfermedad que se llama oftalmia neonatorum, que es lo que podemos observar en esta imagen de acá, una inflamación de la región ocular en el paciente neonato.
El diagnóstico. Lo primero hay que entender que el diagnóstico se basa en la clínica, ¿no? En los síntomas que ya mencionamos, los antecedentes de transmisión sexual, las múltiples parejas sexuales, observar el tipo de lesiones que presenta y que además puede verse asociada a otras infecciones de transmisión sexual. Cuando se sospeche de lo que es el problema de gonorrea, puede llegar a utilizar el tratamiento empírico, que ahorita vamos a observar cómo es el tratamiento empírico. En cuanto a la clínica, también puede verse de cierta manera o mandarse a realizar estudios para ver proteínas de afección, como lo pueden ser las fimbrias o la proteasa inmunoglobulina A, endotoxinas, purinas o factores como UPA y RMP, que nos van a dar una localización, nos van a dar una idea de qué está ocurriendo. La visualización de la enfermedad o de la bacteria en específico puede ser por una secreción en fresco y un estudio bacterioscópico en donde sobre todo vamos a encontrar leucocitos polimorfonucleares. Estos pues, bueno, se ven alterados por la proteína LOS, ¿no? El factor de virulencia que le estaba mencionando. El cultivo de preferencia o el específico para Neisseria es el cultivo de Thayer-Martin, pero es muy complejo por las condiciones en las que debe de mantenerse. Como les mencionaba, tiene que ser un dióxido de carbono al 5%, temperatura de 35 y 37 grados y otro tipo de condiciones especiales que dificultan mucho el cultivo de Thayer-Martin. Sin embargo, como un aspecto clínico epidemiológico, es importante tenerlo en cuenta también en el aspecto diagnóstico. Y otro tipo de visualizaciones a través de inmunoensayos o incluso en ecografía. Como les digo, puede llegar a provocar una EPI, o sea, una enfermedad pélvica inflamatoria, y a partir de ahí podrían verse algunos signos de gonorrea. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento como tal de gonorrea? Lo primero es que hay que darle al paciente, decir al paciente que la dosis que tiene que tener debe de ser completa. No puede dar dosis media ni nada por el estilo porque estaríamos afectando a su funcionamiento, ¿ok? Y también tiene que darse tratamiento a las parejas sexuales que haya tenido el paciente. Sin embargo, hay que tener presente que Neisseria gonorrea tiene muchos casos de resistencia y por ende su capacidad infecciosa tiende a aumentar. Mientras que hace unos años era susceptible a otro antibiótico, digamos penicilina, hoy en día ya no le hace nada. Y en unos años es probable que ya no le vuelva a hacer nada a la ceftriaxona, por ejemplo, que es la que se recomienda para lo que es gonorrea. Hay que tener presente que la resistencia se da por los mecanismos conocidos de casi todas las bacterias, es decir, alguna molécula antimicrobiana, es decir, una proteína, una molécula que la misma bacteria genera que evita que haya una infección o que haya una sobreinfección o que haya una replicación como tal del antibiótico, o sea, evita al antibiótico un fallo en la llave terapéutica, o sea, en el receptor al que llegaba el antibiótico, ahora la bacteria lo ha dejado de producir justamente para que no muera, y errores en la penetración, es decir, en que si antes el antibiótico entraba de forma correcta y de forma fácil a lo que era la bacteria, hoy en día estos poros por los que accedía ya no son generados. ¿Cuáles son los medicamentos que están siendo afectados? Bueno, son la penicilina, las quinolonas, las sulfonamidas, macrólidos y en algunas instancias hasta las cefalosporinas, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, entre los antibióticos recomendados está ceftriaxona y ciprofloxacino. Así es, porque todavía ese tipo de quinolonas y cefalosporinas están siendo utilizadas. Sin embargo, se ha observado que hay ciertas familias o ciertas circunstancias en donde la aparición de este tipo de resistencias ya ha escalado hasta niveles bastante elevados. Y como les digo, el tratamiento antibiótico recomendado se basa en ceftriaxona, ciprofloxacino, y tratamientos más nuevos y específicos han recomendado la combinación de ceftriaxona con acitromicina. En el embarazo se recomienda sobre todo eritromicina para evitar cualquier afección por parte de lo que son las quinolonas, por ejemplo. Pero lo más importante en cualquier etapa va a ser siempre individualizar el tratamiento. O sea, no es lo mismo en una persona que en otra. Y por ello es necesario tenerlo siempre presente. Y bueno, ya para terminar, me gustaría presentarles esta pequeña infografía que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Facultad de Medicina. Y aquí nos habla sobre la gonorrea multiresistente. Y básicamente menciona que a pesar de que la gonorrea es una infección curable, actualmente puede que exista resistencia a diversos antibióticos.
Es la segunda causa de transmisión sexual, la segunda causa más frecuente de transmisión sexual en el mundo, como les venía mencionando. Pero hoy en día el uso indiscriminado de antibióticos la ha vuelto multiresistente. Los síntomas más comunes van a ser el dolor al orinar, secreción blanca o amarillenta, dolor e inflamación en los testículos. En mujeres puede ser flujo vaginal irregular, dolor al orinar, molestias en la parte baja o el sangrado tras tener relaciones sexuales. Pero aquí lo más importante va a ser que tener cuidado con la multiresistencia a los antibióticos, ¿ok? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido, sobre todo para darse una idea de qué es gonorrea, cómo se transmite, cuáles son los factores de virulencia más importantes. Y me gustaría despedirme con esta frase de Ángeles Mastretta que menciona: hacen más por la medicina quienes buscan que quienes concluyen. Por eso lo más importante es, ahorita me vino a la mente una frase que dice que aquel que solo sabe de medicina, pues realmente ni de medicina sabe. Y por eso es importante siempre buscar el conocimiento y ampliarlo de la mejor manera. Ya saben que si les gustó el video pueden darle like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario para que el canal siga creciendo. Les agradezco mucho estar aquí y nos vemos pues en el siguiente video. Hasta la próxima.